Dios los bendiga nuevamente. Gracias le damos al Señor por la oportunidad que nos da de comunicarnos nuevamente a través de este medio. Sé que Dios tiene el control de todas las cosas porque es Dios el que pelea mi guerra. Es Dios el que pelea mi batalla. Así que, iglesia, tranquila, tranquilo, porque Dios es quien pelea tu guerra. Quiero darle gracias a Dios primero que nada por regalarnos un día más de vida y por mantenernos siempre firmes y hacia adelante, reconociendo que es Él en todo momento el que tiene el control y es Él el que mueve cada hilo del universo. Comenzamos esta predicación con una pregunta. ¿Crees tú en milagros? ¿Crees tú en milagros? Si yo le pregunto a usted, ¿cree usted que el cruzar el Mar Rojo, miles de personas cuando en el momento dado que el ejército egipcio estaba persiguiendo al pueblo de Dios, llegó al Mar Rojo y cruzaron el Mar Rojo en seco? ¿Cree usted que eso fue un milagro? ¿Cree usted que la victoria de David sobre Goliat fue un milagro? Un hombre que medía 7 pies, 7 pulgadas, prácticamente un niño, lo derrotó. ¿Cree usted que eso fue un milagro? ¿Cree usted que el horno de fuego fue un milagro? ¿Cree usted que el gran pez que se tragó a Jonás y lo llevó a Nínive fue un milagro? ¿Cree usted que Jesús calmó la tempestad allá en el momento dado donde había una tormenta en medio de la mar? ¿Cree usted que la multiplicación del pan y los peces fue un milagro? ¿Cree usted que el agua que el Señor transformó y convirtió en vino fue un milagro? ¿Que la sanación de la mujer de flujo fue un milagro? ¿Cree usted que cuando Cristo caminó sobre las aguas fue un milagro? ¿Cuando Pedro caminó sobre las aguas fue un milagro? ¿Cuando Lázaro resucitó de los muertos, cree usted que fue un milagro? Probablemente usted conteste que sí, que usted cree que fue un milagro. Vuelvo y le pregunto, ¿y por qué usted cree que fue un milagro si usted no vio ninguno de esos eventos? ¿Por qué usted cree que fue un milagro si usted no estuvo allí? Creo que eso es sencillo. Aquellos que le servimos a Cristo creemos, número uno, porque lo dice la palabra, y toda la escritura es inspirada por Dios. Y número dos, por fe. Porque la palabra dice en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y como la escritura es inspirada por Dios, pues yo lo creo. Bien, si yo creo en milagros y he creído en milagros, entonces yo como cristiano debería de tener una vida positiva, debería tener una vida de esperanza, debería tener una vida llena de victoria, debería de tener una vida enfocada en el poder de Dios. ¿Sabe que la vida del cristiano, hermanos, aunque usted no lo quiera aceptar, es una vida de milagros? Sí, la vida del cristiano es una vida de milagros. ¿Sabe por qué? Mire, le voy a dar un pequeño panorama. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o estamos. La palabra dice en Romanos capítulo 3, verso 10, que no hay justo, ni siquiera uno. Y en Romanos capítulo 3, verso 12 dice que bueno, ni siquiera uno. Bien, significa que yo, usted, cargamos el pecado original. Somos pecadores, injustos y somos malos. Ahora, hemos creído en Cristo Señor como Salvador personal de cada uno de nosotros. Cuando nosotros hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, esto nos catapulta a una posición privilegiada. Esto nos regala, nos obsequia, nos transforma y nos convertimos en personas diferentes. ¿Por qué? Por un milagro. Por un milagro. Esto nos ubica en una posición privilegiada, hermano, deseada, envidiada por muchos, probablemente, y estoy seguro de esto, envidiada hasta por los propios ángeles del cielo, porque ni los ángeles del cielo poseen lo que nosotros poseemos. Nosotros tenemos el milagro de milagros. Nosotros tenemos el milagro más grande que existe, el milagro más grande que ha existido en toda
absolutamente toda la historia. ¿Por qué? Porque yo siendo pecador, siendo malo, siendo injustos, solo por creer en Jesucristo con todo mi corazón, he sido transformado en un hijo de Dios. En un hijo del Dios Todopoderoso, del Omnipotente, del Omnipresente. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Cuántos creen eso? Así que usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Dígame usted, ¿acaso eso no es un milagro? Y no solo eso, usted y yo somos salvos por gracia. El estar vivos hoy es un milagro. Muchos están muriendo a través de todo el mundo. Usted está vivo y yo estoy vivo, estamos respirando. Eso es un milagro. Pero el milagro más grande que puede existir es que Cristo haya bajado, haya dejado su trono de gloria y haya decidido morir en una cruz para darte a ti y a mi salvación y vida eterna. Mire, le voy a decir más, cada instante de la vida de un cristiano es un milagro. Amanecer vivo es un milagro. Respirar es un milagro. Ver el sol en la mañana es un milagro. La luna en la noche es un milagro. Ver las estrellas es un milagro. Amar es un milagro. Sí, por eso es que tenemos que darle gracias a Dios. Mire, pero yo les quiero hablar de un milagro en específico que el pueblo de Israel experimentó mientras conquistaban la tierra de Canaán. Hoy, nosotros somos el pueblo de Israel. Y hoy vamos a conquistar a Canaán. El capítulo 10 de Josué nos habla, nos narra, ¿verdad?, que hubieron unos pueblos que moraban en la tierra de Canaán y todos le tenían miedo al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel había destruido 2 ciudades que eran las más poderosas y las que estaban mejores guardadas en ese momento. Eran la ciudad de Jericó y la ciudad de Jai. 2 ciudades que las murallas prácticamente eran impenetrables, parecían que tocaban el cielo. 2 ciudades que realmente impresionaban a todo aquel que pasaba por cerca de aquellos lugares. Pero ¿qué sucedió? Dios las puso en las manos de Josué. Mire, hermano, así pasa con usted y conmigo. Así pasa con nosotros. A veces vemos muros, a veces vemos murallas en nuestras vidas y pensamos que son gigantescas, que son impenetrables, que son inalcanzables, que son irrompibles y pensamos que nada las puede derribar. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es su Jericó? ¿Cuál es su Jai? ¿Cuál es su muralla? ¿Cuál es su ciudad? ¿Saben qué, hermano? Dios la entregará hoy en tus manos. Dios la entregará en tus manos como hizo con Josué, porque usted ha creído en Cristo como Josué creyó en Jehová de los ejércitos. Dice la palabra en Marcos capítulo 9, verso 23, palabras de Cristo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. En Canaán se encontraba un pueblo llamado Gabaón. Y esta gente fue bien inteligente, utilizaron la cabeza para que Josué los destruyera. ¿Qué hicieron? Engañaron al pueblo de Israel en ese momento, establecieron un tratado de paz. Entonces, cuando el rey de Jerusalén escuchó la noticia que Gabaón había hecho un tratado de paz con Israel, cogió miedo. Cogió miedo, hermano. Porque si la gente de Gabaón, que eran hombres fuertes, una ciudad poderosa, no se atrevió a meterle mano a Josué, ay, Señor, imagínese usted esto. Imagínese usted esto. No se atrevieron a meterle mano a Josué. Pero si la gente de Gabaón no se atrevió a meterle mano, dice Josué que tuvo gran temor. El rey dijo: espérate un momentito. Si Israel destruyó 2 ciudades poderosas, fuertes, como fueron Jericó, como fueron Jai, a mí también me va a destruir. Y vino y organizó una coalición para atacar a Gabaón, porque había firmado simplemente la paz con Israel. Y vino el rey y dijo: bueno, yo voy a llamar a mis amigos míos para que me ayuden. Y vino y llamó a 4 reyes más, y con él 5 reyes. Hermanos, así es fácil, ¿verdad que sí? Muchos contra uno.
para pelear con Gabaón. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 10 versos 3 al 5. Dice: por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Jobán, rey de Hebrón, y a Perín, rey de Jarbut, a Jafías, rey de Laquis, y a Debir, rey de Agón, diciendo: subid a mí, ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y dice: y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Abrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Hermano, ¿no se le parece esto a su vida? ¿Cuántas veces se unen muchos para atacarlo a usted? ¿Cuántas veces ha tenido usted solito o solita que batallar contra muchos? Pero recuerde una cosa: su guerra la pelea Dios. Su guerra, hermano, su guerra, hermana, la pelea Dios. 5 reyes juntos pensaban que podían destruir a Israel. Y se unieron y atacaron a Israel y atacaron a Gabaón. Eran muchos, hermanos. Y parecía como que tantos juntos no iban a ser derrotados. A veces nosotros pensamos eso cuando esto sucede con nuestras vidas. A veces pensamos que nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones, nuestro dolor, todos juntos van a acabar con cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué? El resultado final de una guerra, escuchen bien lo que les voy a decir, el resultado final de una guerra como la que estamos teniendo usted y yo, no depende del número de soldados. El resultado final de una guerra no depende realmente de una estrategia, ni tampoco depende, hermano, de cuántos aliados hayan. El resultado final de una guerra depende única y exclusivamente de entender de qué lado se encuentra Jehová de los ejércitos. De estar claro de qué lado se encuentra Dios. Y para que lo sepas, para que seas una mujer o un hombre de valor, tu guerra la pelea Dios. Es Dios quien pelea tu guerra. La palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 20, capítulo 11. Capítulo 20, versículo 11. Mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Dice Romanos capítulo 8, verso 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios está de nuestro lado es 100% victoria. 100% victoria en todo momento. Cuando Dios está conmigo, el enemigo tiene que temblar. Tiene que temblar, hermano. Como tembló el rey de Jerusalén. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Sucede entonces que, haciendo la historia de lo que está pasando en este texto bíblico, que atacaron a Gabaón. Y ni tonto ni perezoso, inmediatamente Gabaón envió un mensaje a Josué para que subieran a defenderlo, para que lo salvara, porque ya habían hecho pacto, ¿verdad? Y dice la palabra que Josué subió. Josué capítulo 10, versos 6 y 7, dice la palabra del Señor, Reina Valera 1960. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué: al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habían en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué a Gilgal, y él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Mira, hermano, mira, hermana, le pregunto. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice la palabra: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mientras vivamos en este mundo, nuestro enemigo, el diablo, viene a cada uno de nosotros y pone problemas y situaciones para tratar de destruirnos. Y como hizo el rey en ese momento, ¿verdad? Ese rey malvado, a veces forma una coalición, ¿verdad? Un grupo, forma una cantidad de situaciones que se convierten en muchos contra uno, muchos contra ti, muchos contra mí.
como si fueran muchas abejas que van en contra de una sola persona, ¿verdad? Entonces comienza a formar esas coaliciones de muchas situaciones a la misma vez para intentar someterte, para intentar destruirte, para intentar conquistarte, ¿verdad? Para atacarte con enfermedades, con heridas del corazón porque te lastiman, por problemas familiares, por desconfianza, por depresiones, por ansiedad. Y viene una coalición de situaciones a tu vida, como si fueran todos esos reyes que estaban ahí, todos unidos para intentar atacar y socavar nuestra fe, para intentar derrotarnos. Porque cuando son muchos contra uno, hermanos, es mucho más fácil, ¿verdad? Y muchas veces, de acuerdo a nuestro grado de fe, cuando hay muchas situaciones unidas, a veces ahí es donde se prueba realmente nuestro grado de fe. Pero ¿saben qué, iglesia? ¿Saben qué, hermano que me escuchas, hermanas que me escuchan? Tranquilo, tranquila. Lo digo con autoridad. Es Dios quien pelea tu guerra. Es Jehová quien pelea tu guerra. Es Jesús quien pelea tu guerra. Es el Espíritu Santo de Dios quien pelea tu guerra. No tengas miedo. Y te voy a decir más. Quien pelea tu guerra no es cualquier persona. Quien pelea tu guerra es el que peleó la batalla de David contra Goliat. Quien pelea tu guerra, quien pelea tu batalla, es quien peleó, hizo la batalla y peleó la batalla de Moisés contra el faraón. Es el mismo que peleó la guerra de Josué contra Canaán. Dios es más grande que cualquier enemigo. Dios es más grande que cualquier rey. Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier muralla. Dios es más grande que cualquier ansiedad, que cualquier enfermedad, que cualquier temblor, que cualquier situación. Dios es más grande y tiene un nombre que es sobre todo nombre, donde toda rodilla se doblará y donde toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Yo quiero que usted, hermano, marque bien este texto bíblico. Josué, capítulo 10, verso 8. Yo quiero que usted lo marque. Dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Pero yo quiero hacer un ejercicio con usted. Yo no solamente quiero que usted lo marque, yo quiero que usted le cambie el nombre de Josué por su nombre. Y Jehová dijo al pastor Tony Virué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Cambie el nombre de Josué por el suyo, y usted va a sentir en su corazón cuán poderoso es servirle a Cristo. Mire, entre la distancia de Gilgal y Gabaón habían unas, de acuerdo a verdad, a los cálculos, unas 15 millas. Unos 5.000 pies al nivel del mar. Esta fue la distancia que Josué y su ejército recorrieron en una noche, subiendo la montaña para cogerlos por sorpresa, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 10, verso 9. Y Josué vino a ellos de repente. Escuche, de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Josué vino a ellos de repente. Me encanta cuando dice de repente, porque así mismo llega la ayuda de Dios a nuestras vidas, cuando menos lo esperamos. De repente, así mismo, de repente, cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros buscamos del Señor, cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, cuando creemos en nuestro corazón en el Señor, cuando entendemos que el Señor pelea nuestra batalla, cuando entendemos que es quien controla, es el Señor, cuando entendemos que Dios es el dueño de todos, absolutamente todos los milagros, entonces el Señor de repente
cuando menos que lo espera, te regala una nueva bendición y les regala un nuevo milagro a tu vida. Si nosotros buscamos ayuda de Dios, de corazón, sinceramente, en verdad, Dios no se tarda. Él está ahí para ayudarnos en cualquier momento. Pero si queremos experimentar la ayuda de Dios, primero tenemos que aprender, mire, a escuchar la voz de Dios. A escuchar la voz de Dios. Sobre todas las cosas, sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier situación. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Josué capítulo 10, verso 8 para confirmar lo que les estoy diciendo. Mire lo que sucede aquí. Dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Luego, escuchen bien, primero en el verso 8, Josué escucha la voz de Dios. Y Jehová dijo a Josué. ¿Y Josué qué hizo? Se quedó tranquilo escuchando la voz de Dios. Y en el verso 9, luego que Josué escucha la voz de Dios y confirma, dice la palabra en el verso 9, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Primero escucha la voz de Dios y luego actúa. ¿Están conmigo? Así tiene que ser tú y así tengo que ser yo. Así tiene que ser el pueblo de Dios. Primero es escuchar la voz de Dios, porque solo en Dios hay victoria. Luego actuamos, porque no es por nuestra fuerza, es por el poder de Dios que obtenemos la victoria. Josué solo era un hombre más, pero con Dios era invencible. Igual que usted, igual que yo, cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Josué escuchó la voz de Dios y Dios le entregó todo en sus manos. Cuando escuchamos la voz de Dios, puede estar seguro que no importa, hermano, no importa cuál sea su enemigo, Dios lo pone en tu mano porque es Dios quien pelea tu guerra. Dice el verso 8, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano, ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Hermano, si tienes miedo de enfrentar al enemigo y participar en esta guerra, ¿tienes algún miedo? ¿Por qué? El pueblo de Dios, hermano, escuche bien, el pueblo de Dios tiene enemigos. El pueblo de Dios, su enemigo principal se llama Satanás, el pecado, la tentación, el placer, el mundo. Pero Dios te dice hoy, a ti que me escuchas, escúchame bien, a ti que me están mirando, no tengas temor, no tengas miedo. Es Dios quien pelea tu guerra. Aquel que está allá arriba. No importa cuál sea tu enemigo, la batalla, siempre que Dios tenga el control, la va a ganar Dios. Por lo tanto, en Dios ya somos victoriosos de cualquier guerra, de cualquier batalla. Cuando Jesús dijo allí, en la cruz del Calvario, consumado es, ya nosotros somos vencedores. Juan 16:33. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Confiad. Iglesia, Dios pelea tu batalla. Dios permitió, fíjese, que los aliados cananeos perdieran la batalla y ganara Israel. Como le dará la victoria a cada uno de nosotros. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Los versículos 10 y 11 dicen la palabra del Señor. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betrón, y los hirió hasta Seca y Masada. Y mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Betrón, Jehová arrojó del cielo grandes piedras sobre ellos, hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel, que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Qué usted me dice de eso? ¿Qué usted me dice de eso? Dios envió granizo, hermanos, granizo para ayudar a Israel a ganar esa guerra. Granizo, hermano, ¿cómo usted no me va a decir a mí entonces que Dios no tiene cuidado de aquellos que del ejército de Dios
que están inscritos en el ejército de Dios para pelear en el nombre de Jesucristo, para que tú ganes tu batalla. Yo le pregunto, ¿confía usted en Dios? ¿Confía? ¿Confía usted en Dios? ¿Cree usted que Dios es toda tu fortaleza, como dice el Salmo 18:1? Te amo, Jehová, fortaleza mía. ¿Sabes que Dios pelea tu guerra? Dios pelea tu batalla. Dios pelea la batalla de su pueblo. Dios pelea la batalla de su iglesia. Pero para ser victoriosos en Dios, tienes que tener fe en Dios. Ya parecía que Josué había ganado la guerra, pero no conocían el territorio. Y los cananeos eran de allí, y allí había montañas y habían acantilados. Y para Israel era una zona desconocida, ¿verdad? Entonces empezó a caer la tarde. Y Josué dijo, va a oscurecer. Y hay una batalla muy peligrosa. ¿Y qué hizo Josué? Activó su fe. Activó su fe y con su fe activó un milagro. Un milagro sobrenatural. Y así tiene que ser la iglesia. Activar su fe para agradar a Dios. Porque Romanos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Josué clamó al Señor, al frente de todo el pueblo, reconociendo a Dios como el Dios Todopoderoso. Declaró con fe y declaró con autoridad. Y dijo, sol, detente. Vamos a leer capítulo 10 de Josué, verso 12. Entonces Josué habló a Jehová el día de que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Perdón. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová habló al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. La oración de Josué fue una oración de poder, de autoridad, de fe. Fue una oración abierta y declarada a la gente, que todo el mundo pudiera ver y entender que el poder venía del cielo. Una oración de fe crea milagros. Dios escuchó y respondió la oración de Josué. El sol se detuvo y miren qué milagro. Miren esta situación. Para que el sol se detenga por X cantidad de tiempo, para que esto suceda, Dios tiene que alterar todo el sistema solar. Solo para darle la victoria a un hombre de fe que escuchó la voz de Dios y que creía que Dios tenía el control de todas las cosas. Dice la palabra en Josué capítulo 10, verso 14. Y no, dice, no está escrito en el libro de Jacer, verso 13. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová pelea por, aleluya, Israel. Hoy tú y yo somos Josué, hoy tú y yo somos Israel. ¿Usted se imagina el poder de Dios? Miren esto, un día de 6 a 6 son 12 horas. Dice la palabra que Dios detuvo el sol casi un día entero, o sea, cerca de 12 horas más. Pero para que suceda esto, Dios tiene que alterar el sistema solar. Existe la rotación del planeta, que es la rotación del planeta sobre su propio eje, y existe la traslación. Por eso son los días y por eso son los años. Dios tuvo que alterar todo eso, hermanos, para darle a Josué y al pueblo de Dios una victoria. Porque un hombre oró con fe y escuchó la voz de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y tanto amó Dios a su pueblo y honró a este hombre, que mire lo que sucedió. Dios le permitió ese milagro. El sol se paró casi un día entero para que aquella coalición fuera destruida. Se paró casi en el medio del cielo.
casi en el medio del cielo. Hermano, hermana que me escuchas, yo creo en milagros. ¿Crees tú en milagros? Yo creo que Dios, Jehová, es quien realmente pelea mi guerra. Contra el dolor, contra la ansiedad, contra el corazón roto, contra la depresión, contra el enemigo, contra todo lo que está alrededor de los hombres y las mujeres que son hijos de Dios. Dios necesita una iglesia de fe. Dios necesita una iglesia que no tenga dudas. Dios necesita una iglesia que crea en su corazón que Dios es quien pelea su guerra y que reconozca sobre todas las cosas que en Dios lo único que existe es victoria. Yo te invito, número uno, a que creas. El tiempo de los milagros no ha pasado. Te invito a que creas que Dios pelea tu guerra, que no estás solo. Que hay un Dios que vive dentro de ti, que pelea tu guerra. Yo te invito a que escuches a Dios y luego actúes. Y te invito, sobre todo, que entiendas claramente que el tiempo de los milagros no ha